establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Frausto. Empecemos por dar gracias a nuestro Padre Celestial, Creador de todo cuanto existe, y dejamos que nos sorprenda su perfección y su belleza. Gracias a Jesucristo, nuestro Redentor, por la esperanza en la vida eterna que nos dejó con su resurrección. Y finalmente agradecemos al Espíritu Santo, fuente de luz y guía para seguir sirviendo a la Iglesia. La semana pasada estuvimos comentando acerca de Dios al encuentro del hombre, que son las revelaciones que el Señor ha dado desde nuestros primeros padres, la alianza con Noé, en la Biblia que se venera grandes figuras como Abel el justo, el sacerdote Melquisedec, prefigura de Cristo, a los justos Noé, Daniel y Job. También se vio lo de Dios elige a Abraham, que le menciona en que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. También se mencionó la alianza del Sinaí por medio de Moisés, que nos deja la ley a través de él. Y se hablaron también de mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, que conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. También se decía de la forma en que Dios habló por medio de los profetas y en los últimos tiempos por medio de su Hijo. Hablamos también de la transmisión de la revelación divina, básicamente lo que es la tradición apostólica y las formas tradicionales de la Iglesia, la interpretación que se da en este caso de esas tradiciones escritas o orales, y que manejamos los conceptos de los apóstoles que ellos transmitieron a sus sucesores, también los padres de la Iglesia, y finalmente, bueno, la Escritura Sagrada, que también es una forma de revelarnos su presencia entre nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la fe, y el primer tema habla de la interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia. El depósito sagrado de la fe, contenida en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano, entero unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica, en la unión, en la Eucaristía y la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. En este caso vamos a empezar a tocar el tema del magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Esto está mencionado en el número 10 de Dei Verbum. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Dei Verbum 10.
Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Los dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón están abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Esto lo podemos ampliar en Juan 8, 31 al 32. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. El sentido sobrenatural de la fe. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. Lumen Gentium 12. El crecimiento en la inteligencia de la fe. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto en las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina eloquia legem crescunt. Cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles, en el carisma de la verdad. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Este depósito de la fe menciona dos aspectos en su resumen, que dice que la tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios. Y sabemos cómo la tradición desde los apóstoles, que fueron predicando la palabra, dentro de ellos los padres de la Iglesia y así a los sucesores de los apóstoles.
es decir, todos los obispos, sabemos que Pedro fue el primero, y hoy está el Papa Francisco. Pero también las Sagradas Escrituras constituyen ese depósito, porque sabemos que nosotros contamos hoy ya con algo escrito, las Sagradas Escrituras, pero cuando esto pasaba solamente era la tradición verbal, era lo que se predicaba de primera voz. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él. La Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único en quien Él se dice en plenitud. Recordar que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. San Agustín. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo de nuestro Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dei Verbum 11. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados en la composición de estos libros sagrados. Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, es decir, los escritores sagrados. Lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino el verbo encarnado y vivo. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu de la inteligencia de las mismas.
Y aquí vemos cómo esta inspiración, por ejemplo, hablando de los evangelistas, cómo cada uno de ellos tiene esa inspiración del Espíritu Santo, pero apegada a las zonas en donde ellos estaban. En el caso de Lucas, por ejemplo, que era de los más cultos, pero que estaba para dar esa catequesis, para dar ese evangelio a los romanos. Pero está Marcos, que tenía otra visión, la misma palabra, pero enfocada a otro tipo de personas. Y así Juan, en fin, cada uno de ellos tenía un fin a un estrato social al que iba a llegar, para que todos entendiéramos las Santas Escrituras. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre de la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de la cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en hombres de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Y aquí se ve cómo justamente la inspiración que tiene estos autores sagrados están enfocados como si nosotros estuviéramos tratando de predicar en náhuatl, pues tendríamos que conocer un poco la lengua de ellos y al mismo tiempo saber su forma de vida. Y ahí es donde encaja cada uno de los evangelistas, porque se movían en un medio y por lo tanto podían transmitir la palabra. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura al espíritu que la inspiró. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura, que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en la tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. 3. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. El sentido de la Escritura.
Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último, es decir, el sentido espiritual, se subdivide en sentido alegórico, moral y analógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura de la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de una justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significado en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Eso fue el sentido alegórico. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos de su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Así la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Recordemos que todos nosotros los cristianos estamos en una peregrinación justamente hacia la Jerusalén eclesial, a la Jerusalén celeste, ¿no? Es decir, al reino de los cielos. Un místico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. A los exegetas expone e interpreta un texto. Toca explicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Dei Verbum 12:3. Canon de las Escrituras. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuenta es JR y LM como uno solo. Y el 27 para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dentro de los primeros 45 o 46 libros, pues está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, de los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esto es lo que fue el Antiguo Testamento o los libros que lo integran. Los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan,
los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los diferentes romanos, corintios, gálatas, efesios, a los filipenses, colosenses, la primera y segunda de Tesalonicenses, la primera y segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Estos integran el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo Redentor universal. Es decir, era abrir un camino. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, que para nada no puede ser cierto. Lo cierto es que el Antiguo Testamento nos da una base de lo que es la historia de la salvación, Yahvé viendo por su pueblo. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento, Dei Verbum 17. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas y su pasión, su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Finalmente redactan cómo fue Cristo, cómo fue su enseñanza de la palabra y cómo hizo presente que es Hijo de Dios y que ayudó a innumerables enfermos, espiritual o físicamente. En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas: la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunica fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Dei Verbum 19. El segundo es la tradición oral. Los apóstoles ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. El tercer punto, los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se habían transmitido de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. El Evangelio cuatriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que los rodea,
la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Santa Teresa del Niño Jesús. El primer verso fue de Santa Cesárea la Joven. La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Iglesia ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza y prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana, el Nuevo Testamento, está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todos. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. La Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral de la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Vamos a hacer un espacio para ver lo que nos mandan la gente que nos oye. Está Lupita Vega, Tere Contreras, Juan José, Lidia Quintanilla, Marcelino Martínez, Guillermo Bouchan, Guillermina Bouchan, Miri, no lo alcanzo a ver, Marlene, Rosita, dentro de los que están, Marcelino Martínez se unió, Celia Rivas, amén, bendiciones, nos manda bendiciones, Juan José Santiago Carlos, Mónica Rubalcaba, Lupita Vega, Tere Contreras, Erika Pérez Espinosa, la parroquia de Rafael Arcángel también se unió. En fin, como siempre agradecemos el que nos escuchen, el que en algún momento dado, los que en este momento pueden estar conectados.
y los que no, bueno, de todos modos se agradece porque más tarde lo oirán. Y bueno, la idea es de no solamente oírlo, sino transmitirlo, compartirlo sobre todo, para que tengamos esto. Finalmente es parte del catecismo de la Iglesia Católica, y como estamos en el programa de la Iglesia Doméstica, la familia, que es donde tenemos que reflexionar acerca en estos momentos que estamos hablando del catecismo de la Iglesia Católica, pero que finalmente nos hablan de la palabra de Dios y de cómo entenderla un poco. Ojalá que esto nos sirva para volverlo a retomar, el catecismo de la Iglesia. Estábamos en que la Iglesia recomendaba o recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Esto es bien importante porque nosotros decimos, ¿cómo puedo amar a Jesús si no lo conozco? Y nosotros podemos tener fe, podemos creer en Dios, pero a veces no distinguimos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y en este caso ahorita estamos conociendo a Jesús, pero ese profundizar en el tema de conocer a Jesús nos va a permitir amarlo y nos va a permitir que nos acerque, que nos conduzca al Padre. Y el Espíritu Santo, que es el que nos impulsa para seguir en este conocimiento y poder pues acercarnos a Dios, que finalmente somos desde siempre seres humanos en busca de Dios. Como lo vea cualquier persona, veíamos en clases anteriores cómo podemos pensar en la tierra, en el sol, en la luna, en X, pero finalmente andamos en busca de Dios, y si nos metemos a las Sagradas Escrituras lo vamos a encontrar. La Escritura Divina es un libro, y este libro es Cristo. Esto es muy bonito, esa es la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, o sea, Él es a través del Espíritu Santo cómo contacta, cómo estimula a los sagrados escritores para que divulgan o para que pongan por escrito su palabra y después podamos leerla todos los que somos fieles al Señor. La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu Santo. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva la unidad del plan de Dios y su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente. Los 2 son verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y esta alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Pues esto fue un poco la interpretación de la fe, el magisterio de la Iglesia, que tiene a cargo el cómo debemos de interpretarla, que nos puede hablar de los dogmas de la fe, el sentido sobrenatural de la fe y el crecimiento en la inteligencia de la fe. Ojalá que esto nos mueva, que nos ponga una cosquillita para profundizar en el catecismo de la Iglesia Católica, y como siempre, los esperamos el próximo lunes. Gracias. En un rincón del establo más pobre
una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su